Bueno, ahí está todavía. Listo, ya arrancó a grabar. Listo, entonces voy a arrancar con el tema de física. Ya debieron haber leído los desempeños. Los desempeños de física hablan exactamente de la segunda ley de Newton. Recuerden que la primera ley de Newton, inmediatamente uno dice que ese cuerpo está acelerando, es decir, cuando la velocidad aumenta y sigue aumentando y aumenta, eso quiere decir que hay aceleración, es decir, existe aceleración. Cuando uno mueve la caja y empieza a aumentar la velocidad, pero uno puede mantener esa velocidad, es decir, la velocidad se mantiene, ya no hay aceleración, la aceleración sería cero. ¿Listo? En este caso, de la segunda ley de Newton, cuando uno empuja la caja, definitivamente debe haber aceleración. ¿Por qué? Porque la caja empieza a aumentar su velocidad, es decir, sí hay aceleración. ¿Listo? Entonces yo digo aquí que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta proporcional. Y es inversamente proporcional al objeto de la masa. La aceleración se va a reducir todavía más, es decir, 1/3 de la aceleración. Eso quiere decir que cuando ustedes tienen un objeto y lo empujan con una fuerza y a ese objeto le aumentan la masa, o le aumentan el peso y lo van a seguir empujando con la misma cantidad de fuerza, la velocidad se va a reducir, es decir, la aceleración va a ser cada vez menor. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Por favor. Alguien que tenga una pregunta, por favor, activa el micrófono. Profe, yo una pregunta. ¿Será que Pregunta. sin enojarse me puede volver a explicar desde el ejercicio de abajo de las dos cajas hacia adelante? O sea, las dos cajas y luego Las 3 cajas, listo. Entonces, les voy a tres poner cajas. un ¿Sí me voy a entender? ejemplo. Ahí no Les entendí muy voy a bien. poner el ejemplo con la caja y después se los voy a explicar con un ejemplo. ¿Listo? Entonces, tenemos una caja y yo la empiezo a empujar. Entonces, uno dice, uy, esta caja está como pesada, pero usted la puede empujar y la empujó 3 metros, 4 metros, ¿listo? 4 metros. Y ustedes dicen, bueno, le voy a poner una caja encima a esa caja. Y la empezó. La aceleración es la mitad, un medio de la aceleración. Es decir, se redujo la aceleración. Por ende, el desplazamiento en el piso fue también menor. Ya no fueron 4 metros, sino solo 2 metros. Y ustedes dicen, bueno, le vamos a poner otra caja encima, ya no 2, sino 3 cajas. Y la van a empujar con la misma fuerza, con la fuerza máxima que ustedes pudieron haber empujado la caja. ¿Sí? El máximo de fuerza ustedes le pusieron. Pero entonces ustedes no pudieron ya moverla los 2 metros que movieron con las 2 cajas, sino ya solo la empujaron 1 metro. Entonces, ¿a eso qué quiere decir? Que ustedes, aunque la empujaron con la misma, por ejemplo, le pusieron otra caja encima, la intentaron empujar con la misma fuerza, con el máximo de fuerza, pero entonces la aceleración se redujo todavía más, es decir, 1/3 de esa aceleración. Y el espacio que ustedes movieron la caja ya no fueron 2 metros, sino 1 metro. Eso quiere decir que aunque ustedes le implantaron la misma fuerza en cada uno de los 3 ejemplos de las cajas, la aceleración se redujo y el espacio que la movieron también se redujo. Eso es lo que... ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Dónde dice 1 newton? Sí, señor. No, aquí lo que yo, cuando yo pongo 1 newton es cuando ustedes tienen, si tienen 1 newton sería 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Si yo digo 2 newton, pues sería 2 kilogramos por metros segundos cuadrados. Si digo 3 newton, sería 3 newton kilogramo por metros por segundos cuadrados. En nuestro caso son 750 newton, es decir, 750 metros la caja. Y nos están dando la aceleración, es decir, la masa y la aceleración. Lo que tenemos que despejar, ¿qué es? La fuerza.
pero como en la fórmula mágica ya está despejada la fuerza, lo único que tenemos que hacer es reemplazar. Porque vea, dice, fuerza es igual a masa. Dígame. Profe, una pregunta. Pregunta, pregunta. Nosotros tenemos que hallar la fuerza para hacer los ejercicios, ¿verdad? Estos no. Estos que les estoy mostrando son los ejercicios de explicación. Entonces, por ahora pónganme en atención, no los copien en el cuadro, porque estos ejercicios yo los colgué en Classroom para que ustedes se guíen. ¿Listo? Pónganme en atención. Ahorita les muestro cuál es la tarea. Esos ejercicios sí tienen que despejar la masa, tienen que despejar la aceleración, hallar la fuerza, reemplazar. Por ahora no, por ahora no. Por ahora pónganme en atención para que no se me pierdan del tema. Entonces, nos dan la masa, nos dan la aceleración. Eso quiere decir que lo único que tenemos que hacer es reemplazar. Andando. Cuando una caja es de 70 kilogramos, cuando una caja es de 120 kilogramos y cuando una caja es de 320 kilogramos. Es decir, que este primer ejercicio es igualito al ejercicio que acabamos de responder, al segundo. Nos están dando la aceleración cuando pesa 320. Es decir, que son tres fuerzas distintas, pero es la misma aceleración. O sea, para A es 30 metros, para B también es 30 metros sobre segundos cuadrados, y para C Profe, también ¿ahí es se hace 30 el procedimiento para poder resolver eso o eso es como una selección múltiple? No. Tiene que hacer el ejercicio A. No, ahí ustedes no, ahí no me tienen que decir cuál es la respuesta. No. Ustedes se escriben, hacen el primer ejercicio. Son 3 ejercicios distintos en el primero. Entonces, fuerza es igual a 70 por 30 y ahí arroja un resultado. Entonces, esa es la primera fuerza. La segunda, entonces 120 por 30 y ahí les arroja otro resultado. Esa sería la tercera respuesta. La tercera, fuerza es igual a 320 por 30 y ahí arroja otro resultado. Entonces, son 3 resultados distintos. Ahí no me tienen que señalar la aceleración. La pregunta es, ¿cuánto pesa el balón? ¿Qué tienen que hacer ahí? ¿Alguien que me puede decir qué tenemos que hacer ahí? ¿Qué se imaginan que tenemos que hacer ahí? ¿Qué hacemos ahí? Entonces, tenemos que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces voy a mostrar aquí esto. Acá vean, la fórmula mágica. Fuerza es igual a masa por aceleración. En el ejercicio nos están dando la fuerza y también nos están dando la aceleración. Entonces lo que tenemos que hacer es, primera fórmula, fuerza igual a masa por aceleración. Primera fórmula, fuerza igual a masa por aceleración. Profe, pero otra vez. Fuerza es igual a masa por aceleración. Esa es la primera fórmula mágica. La segunda fórmula mágica. Segunda fórmula mágica. Aceleración es igual a fuerza sobre la masa. Y la tercera, la masa es igual a fuerza sobre la aceleración. Con esas 3 fórmulas ya pueden hacer. Profe, trae la primera, por favor. Listo, la primera, repito. Fuerza igual a masa por la aceleración. Esa es la primera. Esa fórmula es cuando nos dan el valor de la masa. Si usted le pega con 700 newton y va a una aceleración de 30 metros sobre segundo cuadrado. Entonces usted dice, uy, necesito la fórmula de masa igual. Entonces, masa igual a fuerza sobre la aceleración. Porque ya voy a arrancar la de trigo. Listo, entonces eso es lo que ustedes van a encontrar en física, ¿vale? Entonces, eso es lo que van a encontrar en el trabajo de física.
Listo, ahora arranqué a explicar trigonometría. Aquí también me hacen el favor, no tomen apuntes todavía, pónganme en atención, si tienen preguntas, miren así como hicieron ahorita y preguntan, por favor. Entonces, arranqué. El tema de hoy, el tema de hoy se llama el teorema del seno. ¿Listo? En las clases anteriores sabíamos cuál era el seno y cómo se graficaba. Ahora vamos a mirar ¿qué es eso del seno? ¿Qué es eso del seno? ¿De dónde salió seno? ¿Por qué se llama seno? ¿Para qué se utiliza el teorema del seno? ¿Qué es la razón trigonométrica del seno? Entonces, todas esas preguntas las voy a intentar resolver el día de hoy. Entonces, el teorema del seno, decía en las clases anteriores y en la explicación de la evaluación, yo les explicaba en la explicación de la evaluación que para poder saber una razón trigonométrica teníamos que hacerlo desde a partir de un ¿listo? Y que el triángulo, cada lado del triángulo tenía un nombre. Podía hallar esa parte de abajo izquierda, mirando en la pantalla de su computador o del celular, están abajo y las encerré en un cuadrito rojo. Entonces, el coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Lo podemos hallar el coseno. Si tenemos el cateto opuesto y el cateto adyacente, podemos hallar el. Pero hoy nos vamos a hallar únicamente el seno, porque esperen un segundo que... Profe, ya les resuelvo toda esa inquietud. Lo que pasa es que estoy en videollamada y no puedo responder en este momento. ¿Listo? Entonces, arranco una altura del triángulo Z. Entonces, ya con todo esto, yo ya puedo decir que el teorema del seno parte de la siguiente manera. Entonces, el lado A sobre seno de A es igual al lado B sobre el seno de B, y eso también es igual a C sobre seno de C. Eso quiere decir que cuando uno suma los tres ángulos, tiene que dar 180 grados. Es decir, la suma de los ángulos del triángulo es de 180 lados. Es decir, que BC, que A sobre seno de A, es igual a C sobre seno de C. Entonces, eso tiene una razón matemática de dónde sale eso, que es el teorema del seno. Entonces, lo primero que yo hago es dividir el triángulo en dos. Y separo el lado izquierdo del triángulo primario, o sea, el que primero dibujé, y lo pongo acá abajo, al lado izquierdo. Y yo cojo el lado derecho del triángulo, como lo dividí, y lo pongo al lado derecho. Es decir, dividí el triángulo en dos. Cuando ya divido el triángulo en dos, lo primero que yo hago es coger el triángulo del lado derecho. En este caso, para poder encontrar la respuesta diagonal, siempre en un triángulo la diagonal siempre se va a llamar hipotenusa. Siempre. Es decir que si alguien me pone aquí en esta línea larga así diagonal, me pone cateto opuesto o cateto adyacente, no me puso atención a la clase, porque el lado que siempre está en diagonal se llama hipotenusa. Y el cateto que está pegado al ángulo se llama cateto adyacente. ¿Listo? Es decir, si yo hubiera escogido no el ángulo A, sino el ángulo C, la hipotenusa va a ser siempre la misma, porque siempre es la diagonal. Pero
Pero el cateto opuesto ya no va a ser este que está acá, sino el del frente. ¿Listo? Eso depende de cuál ángulo ustedes escojan. Entonces ya saben, el que está pegado al ángulo que ustedes escojan, en este caso es el A, es el cateto adyacente. Y en la diagonal siempre va a ser la hipotenusa. Y el cateto que está enfrente del ángulo es el opuesto. Por eso se llama opuesto, porque está enfrente. Adyacente es el que está pegado. Es decir, que si yo cojo, bueno, vamos a mirar el ejemplo aquí abajo cuando yo escojo el ángulo B. Entonces, si ven el triángulo de abajo, la hipotenusa sería la A mayúscula. ¿Sí o no? Porque es la diagonal. El cateto opuesto sería la Z, porque es el que está al frente. Y el cateto adyacente sería el que está pegado. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí de cómo se nombran los lados del triángulo? Cuando lo vemos desde el B. El primero del triángulo que separamos. Ahora vamos a hallar la razón trigonométrica del otro lado del triángulo que separamos. Pero aquí ya no lo miro desde el ángulo A, sino del ángulo B. Entonces lo hacemos exactamente igual. El cateto opuesto a el que está enfrente, que sería Z. Entonces seno de B, porque es el ángulo donde nos estamos parando, es igual al cateto opuesto, en este caso sería Z, sobre la hipotenusa. Y la hipotenusa es el lado, el lado que es diagonal. En este caso sería A. Entonces, para el segundo triángulo, seno B de B es igual al cateto opuesto, que es Z, que sería este, sobre la hipotenusa, que sería A mayúscula. ¡Listo! Ya tenemos las dos razones trigonométricas de los dos triángulos que separamos. Entonces, el siguiente paso sería ubicarlos acá. Los separé con una línea roja. Entonces, el triángulo del lado izquierdo lo puse acá y el triángulo del lado derecho lo puse acá. Entonces teníamos la razón trigonométrica del triángulo izquierdo nos dio seno de B es igual a Z sobre A. Y la razón trigonométrica que nos dio del triángulo derecho sería seno de A igual a Z sobre B. Mayúscula también está dividiendo a la Z. Eso quiere decir que yo cojo la B que está dividiendo, la paso al otro lado a multiplicar. ¿Eso a qué nos da? B por seno de A igual a Z. Entonces yo me doy cuenta que aquí se repite Z y aquí se repite Z. Entonces yo lo único que bajo es donde encuentro seno. Entonces yo bajo A seno de B, lo bajo. Y aquí tengo B seno de A. Y con manzanas, peras con peras, bananos con bananos, uvas con uvas. En este caso yo tengo que dejar A con A y aquí B con B. Entonces yo me doy cuenta que el lado izquierdo dice A mayúscula seno de B. Entonces está como extraño. Entonces yo cojo A, que está multiplicando a seno de B, y lo paso al otro lado a dividir. Por eso quedó aquí abajo. Y me doy cuenta que B mayúscula está multiplicando a seno de A. Entonces yo me doy cuenta que está multiplicando. Entonces cojo B y lo paso al otro lado a dividir. Que quedó acá. Entonces después de eso, ¿qué nos queda? Seno de B sobre B mayúscula es igual a seno de A sobre A mayúscula. Entonces ya encontramos la primera parte del teorema del seno. Entonces véanlo acá arriba. ¿Sí ve que acá está? Vea. A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B. Pero si ustedes dirán, bueno, profe, pero falta la C. Hay 3 letras mayúsculas. ¿Eso qué quiere decir? Listo, eso quiere decir que si el triángulo de donde sacamos el teorema del seno tiene 3 lados iguales, eso quiere decir que el tercer lado, que sería C, también va a ser igual a B y a A. Uy, acá se me fue una letra mayúscula. Aquí es A mayúscula, muchachos. Aquí la embarré. Entonces daría seno de C sobre C es igual a seno de B sobre B es igual a seno de A sobre A. Bueno, aquí me equivoqué, perdón, disculpen.
¿Listo? Entonces, de esta manera es que hallamos el teorema del seno. Pero eso no quiere decir que el ejercicio ya esté resuelto. ¿Cómo utilizo eso en la vida cotidiana? Entonces voy a poner un ejemplo de la vida cotidiana. Entonces, aquí vamos con el ejemplo. Entonces, dice, una persona está parada mirando un edificio hacia el techo. Está viendo la punta del edificio allá arriba. Entonces la persona dice, uy, vea, yo desde aquí alcanzo a ver la punta del techo. Y ese ángulo con el que está viendo arriba es de 20 grados. Y alguien le dice, bueno, corra 100 metros adelante. Entonces la persona se desplaza 100 metros adelante, vea. Se desplazó 100 metros adelante y bueno, mire hacia arriba nuevamente. Entonces vuelve a mirar hacia arriba. Y dice, bueno, pues ya no lo veo tan claro, pero alcanzo a ver la punta del techo. Entonces, y ahí lo está viendo ya no a 20 grados, sino a 50 grados. ¿Listo? Entonces nos dicen, bueno, si usted tiene la persona primero que ve a 20 grados y después se desplaza 100 metros adelante, vuelve a ver la punta del edificio a 50 grados, la pregunta sería, ¿cuánto mide el edificio? ¿Cuánto mide el edificio? Entonces nos dieron los 20 grados y nos dan los 50. Entonces vamos allá. Lo que yo encerré aquí en rojo de 130, eso no se los voy a dar en el trabajo que les voy a dejar en clase. Y el ángulo de aquí arriba tampoco se los voy a dar. Los encerré porque los voy a hallar en la explicación, pero en el ejemplo que yo les puse de trabajo en clase, me los puse. Los tienen que hallar. Les voy a enseñar a hallar. Listo. Vamos a empezar. Al igual que en el teorema del seno, yo divido los dos triángulos. Entonces cojo el triángulo izquierdo, lo bajo, cojo el ángulo derecho y lo bajo. Y le doy nombres a cada uno de los lados del ángulo del triángulo del lado izquierdo. Entonces yo cojo el triángulo del lado izquierdo y le doy, este lado va a valer A, este lado va a valer C y este lado va a valer B. ¿Listo? El triángulo derecho, a grados, yo digo, este triángulo lo tengo que resolver por teorema del seno. En cambio el otro, este sí, vea que este es un ángulo recto. Esta vertical está en línea recta y la horizontal también está en línea recta. Eso quiere decir que esta esquina de acá de este triángulo es de 90 grados. Es decir que el segundo triángulo lo tengo que resolver por razón a 50 grados. Está como un espejo al otro triángulo. Entonces, como yo veo que esto es un espejo, lo que debe medir de aquí hasta el otro lado, ya, de aquí hasta el otro lado, tiene que medir 180 grados. Entonces, como tiene que medir 180 grados desde aquí y tiene que subir, baja y baja al otro lado de la línea, eso es 180 grados, yo lo que hago es restar 50 grados a 180 grados. Entonces aquí lo encerré en rojo, vea. Lo encerré de rojo. 180 grados menos 50. Eso quiere decir que es 130. 180 menos 50, 130. Entonces yo cojo esos 130 y ya sé que el ángulo que acompaña aquí a 50 grados es 130. De ahí salió ese 130. Listo, ya tengo dos ángulos, 20 y 100. Lo cuelgue en la plataforma, adelantas el video hasta donde quedaste y ves el final del ejercicio para que entiendas qué hacer, ¿vale? Y que te iba a preguntar que a qué hora se entrega el trabajo de trigo como física. No, eso ya está colgado en la plataforma, corazón. A las ¿Pero a 11 qué nos hora vemos para resolución de dudas de los ejercicios. Si a las 11 no alcanzas a terminar los ejercicios, igual conéctese a las 11 porque los vamos a
los vamos a intentar resolver entre todos, ¿vale? Para entre Ok, todos sí, señor. hacer el Sí, trabajo porque en es clase. que tengo un inconveniente, ¿Listo? entonces necesito saber a qué horas te puedo entregar eso y todo eso parecido. Adelántate lo más que pueda hasta las 11 de la mañana y te conectas a las 11 a la resolución de dudas, ¿vale? Ok, listo, dale, profe, Profe, muchas Y ahí gracias. te digo a qué horas voy a resolver, recibo los trabajos. Yo Ok, creo que profe, el dale, una plazo máximo pregunta. de recoger los trabajos hoy va a ser por ahí 4 de la tarde. listo, si acaso yo te Listo, puedo continúo. comentar en WhatsApp Entonces, o algo así. no, entras a la videoconferencia a las 11 y ahí me haces las preguntas. Ah, Yo ok, Profe, listo, WhatsApp no dale, estoy profe. contestando para resolver dudas. Yo en Ok, dale, WhatsApp muchas gracias, les digo, profe. listo, ya está habilitada la plataforma Suba, pero la profe, explicación de ejercicios las hago por videollamadas. Ok, profe, dale, listo, profe. Listo, continúo. ¿Vale? Entonces continúo. profe, ¿Ya hallamos? Dígame. una preguntita en física. ¿Puedo? Pregunta. ¿Sí Uy, puedo? pero no, estoy en trigo, física ya pasamos. Profe, es No, una estoy pregunta en física, chiquita. Bueno, corazón. Preguntas, dije que era a las 11 de la mañana. listo, bueno, Yo estoy explicando trigo, por física ya pasé. bueno. Preguntas, saben que las respuestas, las preguntas que tengan de los ejercicios va a ser a las 11 de la mañana en la siguiente videoconferencia. Esta primera videoconferencia es para la explicación y física, la explicación de física ya pasé. No me puedo devolver en los temas, voy adelantado acá. Continúo. Entonces, dice, los tres ángulos, ¿listo? Tenemos que el único valor que tenemos de alguno de los dos lados es C. Ya sabemos que el señor avanzó 100 metros adelante, es decir que el lado C vale 100 metros. ¿Listo? Entonces, ¿qué letras del teorema del seno necesito utilizar para hallar B o para hallar A? ¿Listo? Eh, saber del teorema del seno B mayúscula sobre seno de B. Eso es claro, porque es el lado que se repite en los dos triángulos. Y también sabemos el valor de C mayúscula, que es en metros. Es decir, que ya también necesito del teorema del seno el que es C sobre seno de C. Entonces, ya sabiendo que necesito el de C mayúscula y B mayúscula, utilizo únicamente lo que ustedes ven aquí abajo. Entonces sería C mayúscula sobre seno de C es igual a B mayúscula sobre seno de B. Entonces, ya teniendo el teorema del seno, ya sabiendo cuál igualdad es la que necesitamos utilizar, lo que empezamos a hacer es hallar, a reemplazar los valores. Listo, vamos a empezar a reemplazar los valores. Entonces, sabemos que es esto. Igual a, tenemos B mayúscula. ¿Sabemos el valor de B mayúscula? No, entonces la dejamos ahí. Sobre seno de B minúscula. ¿Sabemos el valor de B minúscula? Sí sabemos el valor de B minúscula. Entonces nos vamos al triángulo y sabemos que el B minúscula es 20 grados. Entonces cojo esos grados y los reemplazo acá. Listo. Entonces tenemos 100 sobre seno de 30 es igual a B mayúscula sobre seno de 20. Entonces yo cojo la calculadora y empiezo a hallar esos valores antes de despejar, antes. Entonces 100 no le podemos hacer nada, entonces dejamos el 100. ¿Cuánto equivale seno de 30? Entonces cogen la calculadora y le ponen seno de 30. Eso nos arroja un valor. Ese valor es de 0.5. Igual a B mayúscula sobre seno de 20. Cogen la calculadora, sacan seno de 20 y eso nos arroja un valor. Ese valor es de 0.34. Listo, ya tenemos los valores porque ya reemplazamos. Y ya hallamos en la calculadora cuánto equivale seno de 30 y seno de 20. Entonces, cuando ya tenemos los valores, ahora sí despejamos. ¿Qué despejamos? Pues la letra que nos hace falta por hallar, que es B mayúscula. Entonces, lo que está abajo de B mayúscula, que es 0.34, está dividiendo. Entonces lo paso al otro lado a multiplicar. Entonces quedaría 100
por 0,34, porque ese es el valor que pasé a multiplicar, sobre 0,5. Listo, cuando usted ya despejó, coge la calculadora y multiplica 100 por 0,34, eso arroja un valor, y lo dividen sobre 0,5. Entonces, hicieron ese cálculo en la calculadora, chin, 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 eso les arroja un valor, eso es de 68. Entonces ya sabemos que el lado B del primer triángulo vale 68 metros. Entonces, listo, ya hallamos B. Entonces nos vamos para el otro triángulo porque ya hallamos B. Entonces sabemos que la hipotenusa X. Y lo dividimos sobre la hipotenusa, pero ya sabemos que la hipotenusa es la diagonal, que es B, pero esa B ya la hallamos, que es 68 metros. Entonces reemplazamos la hipotenusa por B. ¿Listo? Despejamos porque necesitamos hallar es la X, que es la altura, que es lo que nos hace falta. Entonces, B está dividiendo a la X, entonces pasa al otro lado a multiplicar. Entonces yo tengo que B por seno de 50 grados es igual a X. Listo, reemplazamos. ¿Cuánto vale seno de 50 grados? Entonces ustedes cogen la calculadora y ponen seno de 50 grados. Eso arroja un valor. Eso es 0,76. Y lo multiplicamos por B. ¿Listo? Pero B tiene un valor. ¿Cuánto vale B? 68. Ve, ahí se los puse. 68. Entonces, 68 por 0,166 lo ponen en la calculadora y eso les arroja un valor. Eso es igual a 52,9 metros. Entonces, eso es X. Entonces, X, según X en el triángulo, ahí les puse la flecha hacia arriba, X es la altura. Entonces, sabemos que la altura del edificio es de 52,9 metros, es la altura del edificio. Entonces, así se resuelve este ejercicio por medio del teorema del seno. ¿Alguna pregunta, muchachos, para explicarles qué tienen que hacer de trabajo en clase en trigonometría? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Alguien tiene una pregunta? Juan Camilo me está haciendo una pregunta. ¿Juan Camilo está conectado? ¿Zipamocha está conectado? No, Juan Camilo Zipamocha no está conectado. Me está preguntando por el WhatsApp, no se conecta a la videoconferencia, pero quiere que yo le explique. Bueno, entonces póngale cuidado. En el taller, ¿qué se van a encontrar? Van a encontrar un ejercicio muy parecido. Van a encontrar un ejercicio muy parecido al que acabo de explicar. Entonces, tienen una persona que están mirando en la punta del edificio. Ese ángulo con el que ves de 15 grados. Se corre 80 metros adelante y después vuelve a mirar arriba a la punta del edificio. Entonces, recuerden que lo primero que tienen que hacer es separar los dos triángulos. ¿Listo? Le dan valores de letras mayúsculas a los lados. Ponen el ángulo que conocen. Y ponen en el otro triángulo el ángulo que conocen. ¿Listo? Recuerden que si ustedes tienen aquí este ángulo que acompaña a 60 grados, es como si fuera un espejo y tiene que medir 180 todo. De lado a lado, desde acá hasta el otro lado. Entonces, como tiene que medir 180, saben que tienen que restar 180 a 60 para hallar este ángulo de esta esquina. ¿Listo? No se les olvide. Y después suman esos dos ángulos y se los restan a 180 para saber el ángulo de acá arriba. Entonces así hallan los tres ángulos. Utilizan el teorema del seno igual que en el ejercicio anterior. Y aquí utilizan razón trigonométrica para hallar la altura. Tal cual, igual que hicimos el ejercicio anterior. Se pueden guiar. Obviamente ustedes tienen, yo publiqué eso en la plataforma para que ustedes se guíen para que puedan resolver este ejercicio. ¿Listo, muchachos? Les dejo de compartir acá. Muchachos, a las 11
de la mañana, por favor, si usted en el grupo de WhatsApp escríbale a la gente que el que no se conectó a esta videollamada, ya empezaron a bajar puntos, demasiados puntos ya empezaron a bajar. Conéctense a las 10, a las 11 de la mañana otra vez. Si no alcanzan a terminar los ejercicios, paran ahí, están a la videollamada, resuelvo dudas, completamos los ejercicios entre todos, para que todos lo único que tengan que hacer cuando terminemos la explicación sea tomarle la foto y subirlo a la plataforma. Es decir, a las 11 de la mañana vamos a resolver las dudas y vamos a completar los ejercicios de trabajo en clase que les acabo de dejar, y a las 11 resolvemos esas dudas. A las 11 les voy a mostrar qué trabajos les hacen falta, cuántos sacaron en la evaluación y más o menos quiénes van pasando y quiénes van perdiendo, porque mañana subo notas. Profe, Dígame. profe, qué pena, es que ahorita yo estaba en la videollamada Sí. y pues de un momento para otro el Wi-Fi pues se me fue porque el decodificador está presentando muchas fallas. Entonces, qué pena si me demoro mucho en contestarle o en subirle los trabajos, sino que es que a toda hora se me está fallando el router y ya. Sí, ya estoy mirando aquí el WhatsApp. Entonces póngale que a lo que vamos a hacer, Juan Pablo. Señor. Arranquen haciendo el trabajo en clase de física. Eso es lo primero que tienen que hacer. Sí. Mientras yo bajo el video a YouTube y se los cuelgo en la plataforma para que ustedes vuelvan a revisar la parte de trigonometría, para que puedan desarrollar el trabajo en clase de trigonometría. Si no alcanzan a terminarlo, igual conéctense a las 11 de la mañana, ¿vale? Que ahí vamos a resolver dudas, vamos a completar lo que les haga falta, para que así cuando terminemos la videollamada de las 11, solo sea tomarle foto al cuaderno y enviarlo a la plataforma, ¿vale? Por eso es que yo quiero que se conecten muy cumplidos, muchachos. Escríbanle a sus compañeros, que son 25 en clase, solo hay 8 conectados en videollamada. Escríbanle a todos, yo sé que ustedes se comunican entre ustedes. Díganles, muchachos, conéctense a las 11 porque de aquí en adelante el horario de clase ya cambió. El profesor no va a coger trabajo si no están en videollamadas. Es decir, yo ya no me voy a poner a decirles, venga, no les voy a rogar, muchachos, envíe trabajo. La siguiente semana, muchachos, no, eso es ustedes ya están grandes. Ustedes no están en primaria. ¿Listo? Entonces, muchachos, escríbenle a sus compañeros, que yo sé que ustedes se escriben, que se conecten a las 11 de la mañana. ¿Listo? Porque les voy a dar notas y les voy a decir quién va pasando y quién no. Ya esta noche yo subo notas y ya queda listo eso en sistema en Academics, para que solo sea entregar notas. En plataforma dejé, la semana pasada yo puse ahí quienes les hace falta pagos, que si no han podido pagar, que por favor manden una carta de acuerdo de pagos a un correo. Todo eso lo volví a enviar. Revisen la plataforma, que ahí está esa información. ¿Qué más? Les puse una circular que tienen que leer, que es de entrega de boletines. La entrega de boletines es la otra semana. Yo por ahí entre el jueves y viernes les mando un mensaje tanto a WhatsApp, en plataforma, correos, de cuándo va a ser la entrega de boletines, ¿vale? Estén atentos de la plataforma. Nos vemos a las 11 de la mañana. Recuerden que tienen que subir los desempeños. Voy a dar plazo máximo hoy, solo hoy, de que me cuelguen los desempeños antes de la videollamada de las 11. Nos vemos a las 11 para la resolución de dudas y contestamos entre todos el taller que haga falta, alguno que otro que le haga falta por completar. Bueno, solo me falta empiece con el de física, Brian, que yo por ahí en 20 minutos estoy colgando otra vez esta videoconferencia ahí en la plataforma para que vean otra vez la explicación de trigonometría, ¿vale? Listo, profe, pues a mí solo me falta hacer los desempeños de trigo y ya. Listo, hágale pues. Nos vemos a las 11. Profe. Profe. Nos vemos a las 11. Chao, muchachos. Juiciosos. Profe, espera una pregunta antes de que se vaya. Profe. Dígame. Dígame que no he cerrado. ¿Usted le han dado alguna razón sobre la posible fecha en la que podamos regresar, profe?
Ya que pues se ha modificado mucho. Hasta ahora, el Ministerio de Educación dice que la cuarentena para colegios va para el 31 de mayo. Toca esperar que llegara a 31 de mayo y ahí saber cuál es la siguiente razón. Si se sigue aumentando o ya volvemos al colegio a clase presencial. Pero, Por profe, ahora, 31 de mayo. ok, y si fuera así las clases presenciales otra vez, ¿sería así común y corriente por la semana o no rotarían por semana o por días? No, hasta ahí no sé cómo se daría, si se rota por semana, si por temas, si por Ah, ok. materia, no, ahí sí todavía no se Ah, sabe. Juan Pablo, si ya Listo, pusieron a muchachos, jugar nos a las vemos a las máquinas. 11 de la mañana para las dudas que tengan de los ejercicios que dejé. Chao, muchachos, juiciosos. Ah, profe, que Avísenle las a noches. los otros que a las 11 de la mañana, por favor. Listo, pues, chao, profe. Listo.